Amigos cibernautas de todo el mundo, este inicio está como raro, ¿ah? Sí. Pero es que bueno, no está Jorge Cáceres. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, Juan Carlos Tapia Rosas y Daniel Alonso, cumpliendo una promesa que habíamos hecho hace varios días. Hoy vamos a tocar un tema técnicamente complicado. Sí. Porque incluso para nosotros que estamos en el día a día, en el menudeo de este tema, nos resulta complicado. Ahora para el fanático promedio debe serlo aún más. Pero esperamos que hoy podamos resolver o al menos aproximarnos, Juan Carlos, a una precisión de cuántos campeonatos mundiales y cuántas veces fue campeón Manny Pacquiao. Así es, porque es controversial, porque se dice que es 8, pero si uno se pone a ver los campeonatos de los 4 organismos reconocidos, solo ha sido campeón en 6 categorías, no en 8. Pero vamos a explicar los argumentos para ambas cosas, porque ambas tienen su validez. Pero primero, Daniel, nosotros el lunes nos preguntamos por qué no se tocó el himno de Cuba antes de la victoria de Yordenis jugar sobre Manny Pacquiao. Y nosotros nos imaginábamos por qué, pero le pedimos a los cubanos que nos ven, que nos dijeran, y varios nos escribieron, les damos las gracias. Pero Alfredo Torres, nuestro amigo, que reside allá en Bulgaria. Cuasi corresponsal ya de LMB Online. Así es, así es. Alfredo nos mandó un video explicando y dando su opinión al respecto. ¿Sí? Así que vamos con Alfredo. Vamos con Alfredo. Hola, Juanqui y Daniel. Alfredo Torres transmitiendo desde el Mar Negro. El motivo por el cual no se entonó el himno nacional de Cuba fue a petición del manejador de Yordenis El Milagro, Ugas, Luisito de Cuba Jr. Y la génesis o el detonante fue el 11 de julio, día el cual hubo un estallido social en Cuba. La gente, el pueblo cubano salió a pedir libertad, democracia, y acto seguido el presidente cubano exhortó y convocó a los militares a atacar al pueblo, a todo el que no fuera comunista y revolucionario. Y como Ugas siempre ha sido un activista, deportista que alza la voz a favor de los derechos civiles, él prefirió Patria y Vida, una canción creada por un grupo urbano bien conocido a nivel internacional como de Semer Bueno, Gente de Zona, Yotuel, Michael Osorbo. Y esta fue la situación de por qué no entonaron el himno nacional de Cuba. En mi opinión personal fue un error, ya que el himno nacional de Cuba no responde a la dictadura comunista. El himno nacional de Cuba representa la soberanía, la independencia de nosotros los cubanos. Pero bueno, así fue, y lo importante al final de la contienda fue que Yordenis El Milagro Ugas hizo historia. Alfredo Torres transmitiendo desde el Mar Negro, el negro en el mar. Panamá, pum pum, dale, Panamá, Panamá, pam 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 pam, con el pasillo. Bueno, yo creo que más claro que eso, no, ¿verdad? Sí. Muy bien la explicación, y creo que el aporte que Alfredo advierte, que es personal de él, yo estoy de acuerdo con él. Yo también. Los himnos pertenecen a los pueblos, no Así pertenecen a los Y gobernantes. los símbolos patrios. Y los símbolos patrios en su conjunto. Yo me acuerdo acá en Panamá cuando estaba Noriega, que yo estaba muy joven, pero me acuerdo porque ya tenía como 12, 13 años, y yo me acuerdo que la gente equiparaba al que tenía la bandera de Panamá con Noriega. ¿Y por qué? Si la bandera es de todos. Pero bueno, Exacto. me imagino que así mismo se sienten algunos cubanos. Bueno, con y en el himno. caso de Panamá particularmente, porque los colores de la bandera panameña son los mismos que los colores del partido que en ese momento pues respaldaba a Noriega y que ahorita mismo es el partido gobernante. Así es. Yo investigué sobre el himno de Cuba. El himno de Cuba fue compuesto en el año 1867 por Pedro Figueredo. Fue entonado por primera vez en una iglesia en 1868 y se le llamó la Bayamesa porque fue en Bayamo
y por aquello de la marsellesa. Ok. Así que, Con un juego de palabras por ahí. simple curiosidad, porque los himnos son definitivamente eso, ¿no? Los himnos que representan el sentir de una nación, de un determinado país. Y bueno, ya la explicación de Alfredo yo creo que pues cierra el capítulo de por qué no se entonó el himno Así. en la pelea de Jordani Jugás. Ahí también un cibernauta nos escribió que en la pelea de Lara con Canelo se había entonado, no me acordaba. Sí, no tampoco lo recuerdo. Sí, bueno. así es. Entonces, Daniel, a lo que vinimos, pues, como dice mi amigo Chevelut, Manny Pacquiao, ya prácticamente hace unos días se pensaba que era su retiro. Ahora salieron unas declaraciones donde Manny dijo que lo que pasa es que él tenía calambre en las piernas del segundo asalto y que Jordani Jugás hubiera sido un rival muy fácil, pero no lo fue. Entonces como que quieren hacer una revancha. Pero nosotros pensando en que pudiera todavía ser la última pelea de Pacquiao, quisimos como hacer un recuento de su carrera, de todo lo que él hizo, de lo grande que él fue, o que es, pues, porque él quiere seguir peleando, parece. Pero más que todo centrándonos en los campeonatos que ganó. Sí, como es un tema muy técnico, yo he tratado de resumir, me imagino que tú también, porque en esto hay que ser muy preciso en cuanto a los registros. Lo primero que debemos establecer es que nosotros nos basamos para efectos de estadísticas en los 4 campeonatos mundiales, o sea, los campeonatos mundiales que reconocen las 4 principales organizaciones del mundo boxístico. Por su fecha de fundación, Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. No en todos los países del mundo es así. Una vez me tocó dar una conferencia en Colombia. Y que ellos reconocen. Ellos reconocen a la IBO, Y en Sudáfrica también. Y en Sudáfrica también. Así es, si me tocara dar una conferencia en Sudáfrica, mis datos no van a coincidir con los de ellos. Y uno tiene que respetar también la forma de cada país de ver la realidad de su boxeo. Si ellos consideran a la IBO, nosotros no. Y a nivel también de, por ejemplo, BoxRec, que es el principal referente de registros de boxeo del mundo, BoxRec no solamente no reconoce, o sea, sí registra los títulos de la IBO, sí lo registra, por supuesto, pero para efectos de cómputo no los considera como campeonatos mundiales como los otros 4. Incluso el Salón de la Fama de Sarasota, Nueva York, tampoco. O sea, sí reconoce que Juan y Pedro pelearon por el título de la IBO, por supuesto, que Pero se registra. No lo considera como un elemento para ellos. No entra en la estadística, Ajá. correcto, porque cuando se acepte tiene que ser una aceptación general para poder contabilizar y crear nuevas estadísticas mundiales. Hasta ahora las estadísticas se basan en los 4 organismos, eso es importante que lo digamos. También quiero señalar que hay un referente, hay al menos un par de referentes en el boxeo que tienen necesariamente que ser considerados. Uno, el referente histórico que significa la revista The Ring, que en un momento dado, bajo la égida de Nat Fletcher, su fundador, fue guía, fue referente. El campeonato que reconocía The Ring era el campeonato. Recordemos que hubo una época donde el boxeo no es como usted lo ve ahora. Antes eran organizaciones dispersas, pero influyentes. Por ejemplo, la Comisión de Nueva York. Nadie va a discutir el impacto que tenía. Pero casualmente ayer, que en el programa Lo Mejor del Boxeo, a mí me gusta, a solicitud de Juan Carlos, siempre comentar las efemérides, comentábamos que se cumplían 90 años de la pelea de Panamal Brown contra Pete Sanstol. Y esa pelea en el año 31 fue considerada pelea unificatoria, porque Panamal Brown era el campeón de la National Boxing Association y Pete Sanstol, un boxeador noruego, pero radicado en Canadá, era reconocido como el campeón mundial por la Comisión de Canadá, de Montreal. O sea, hay que ver que, recuerden que los tiempos cambian. Uno no puede ver el boxeo de hace 90, 100 años como lo estamos viendo hoy. Y otro referente que hay que definitivamente tomar en cuenta es el campeonato lineal. El campeonato lineal no lo otorga una determinada organización o asociación mundial de boxeo. El campeonato lineal es una especie de
De cadena. de cadena, que una vez tú lo resumiste, creo que en una manera muy sencilla. Tú dijiste que el campeón lineal de una determinada categoría es aquel que se ganó al campeón. Entonces usted dirá que nos está viendo, pero hey, aguanta. ¿Y cómo se hace ahora cuando nada más en la MB hay 4? O había, porque ya han públicamente confirmado lo que habían dicho de que eliminan los campeonatos interinos. No lo considero un triunfo ni de Juan ni de mío, lo considero el producto de la presión que metió la Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos, pero lo considero un alivio para la sensatez, porque yo creo que la AMB ya había exagerado, se le fue la mano en pollo, como decimos en Panamá. Así que, pero volviendo al tema, el campeonato lineal tú no lo puedes desconocer. O sea, si hay un boxeador... Por ejemplo, yo le cito un caso reciente. Cuando Tyson Fury derrota a Klitschko, Klitschko era el campeón lineal. Klitschko era el campeón lineal. Pero recuerden que Fury se retira temporalmente por un problema de salud mental. Incluso pensamos que no iba a volver, pero sí volvió. ¿Y de qué manera, no? Entonces, el campeón lineal de los pesos pesados es Tyson Fury. O sea, ahí no sería muy difícil de comprender. Pero y entonces ya Anthony Joshua es campeón mundial, correcto. Pero el campeón lineal es Tyson Fury. Pero ¿por qué si Anthony Joshua tiene más campeonatos? No importa. No importa porque él no le ha ganado a Tyson Fury todavía. A menos, Exactamente. por ejemplo, hay veces como el caso de cuando Mayweather se retiró. Mayweather se retiró, entonces ya tú no le puedes ganar a nadie porque el campeón se retiró. Bueno, si el campeón se retira, entonces ahí se agarra la próxima pelea en la división entre los dos claros, 1 y 2, o los 1 y 3, ponte, y el que gana ahí es el campeón lineal, porque el campeón lineal se retiró. Pero ese es el caso que se retire. Exacto. Ahora vamos a explicar cuántas veces Manny Pacquiao fue campeón lineal. Exacto. También. Recuerden que Manny Pacquiao empezó muy joven su carrera, la división de las 108 libras. El primer título importante que gana Manny Pacquiao fue el título de la Ocean Pacific Boxing Federation en la categoría de las 112. No lo podemos considerar un campeonato mundial, pero los mencionamos porque vamos a mencionar los títulos que él ha ganado. Recordemos que Filipinas forma parte de un sector del mundo donde la rivalidad Filipinas-Tailandia está muy entronizada, ¿no? En el sureste de Asia. Sureste de Asia. Ahí también está Indonesia, y también está Corea, de repente como países importantes. Pero el primer título mundial que gana Manny Pacquiao fue el 4 de diciembre de 1998, cuando él noquea en 8 asaltos a Chanchay Sasakul. Y da la casualidad que Chanchay Sasakul era el campeón lineal. Cuando tú vas con los títulos que tú tienes ahí, yo te voy a interrumpir cuando uno de esos fue lineal. Muy bien. Este es el caso. Chanchay Sasakul, que fue el hombre a quien Manny Pacquiao destronó para ganar el campeonato mosca de ¿qué fue? El CMB, ¿no? Del CMB, correcto. Bueno, Chanchay Sasakul era el campeón lineal porque él le había ganado a Yuri Arbachakov, el ruso, que era campeón lineal antes que él. Entonces Manny Pacquiao fue campeón lineal del peso mosca. Su primer campeonato fue campeón lineal, Miren, el que le ganó miren qué inicio, al que le ganó. Porque recuerden que en el año 1998, así como Chanchay Sasakul era el campeón del CMB, habían 3 campeones más. Exacto. Había el de la AMB, el de la FIB y el de la OMB. Pero el campeón lineal era Chanchay Sasakul. Así que apuntemos entonces el primer título, Juan, Sí, pues, el de es. la 102. Creo que ahí no hay ningún problema para comprenderlo. El campeonato de la CMB del 112, que él defendió con éxito una vez, creo que ante Mira, ¿no? Correcto. Y lo pierde en la segunda defensa con Medgoen Sin Surat. Así es. Así que y ahí... a su vez, él se convirtió en campeón lineal Y y, se convirtió siguió en ahí campeón una lineal. cadena de peso mosca. Exactamente, es obvio, Sí. porque al Medgoen Sin Surat destronar a Pacquiao, que era lineal, él se convierte en el campeón lineal. Creo que hasta ahora vamos bien, muy bien. Después, Pacquiao, inexplicablemente, para lo que nosotros vemos hoy día, pues no subió a las 115 libras, ni a las 118, sino que prácticamente hizo carrera en las 122. Daniel, y para recordar, en esa pelea con Medgoen Sin Surat, que Pacquiao perdió el título, él perdió el título en la báscula en esa pelea. Correcto, O sea, ya le era muy sí, o sea difícil
Pero digo, también fue superado en el ring, pero había perdido en la báscula. No podía hacer la 112. A él una vez le preguntaron cómo tú empezaste en la 108 tan liviano, porque tú puedes entender un tipo que empieza en la 122, que llegue, pero un tipo que... Y él comentó, es que lo que pasa es que yo estaba malnutrido. Yo estaba, o sea, esa era la verdad. Sí. Por eso muchos boxeadores latinos y asiáticos que usted ve que fueron campeón en el welter, de repente el tipo empezó en 112, que no era que él era porque tenía un gran nutricionista y un... No había tan sencillo que cuando no había que comer. Exacto, entonces él lo explicó. Duro. Bueno, en la 122 él hace, o sea, buena campaña. Incluso él gana el campeonato internacional del Consejo de la 122. Y hace muchas defensas. A Reinante Yamili, que a Reinante Yamili yo lo recuerdo, no porque haya sido una gran figura del boxeo, sino que la primera pelea que yo narré con tu papá. Con Eric Morales. Con Eric Morales con Reinante Yamili. Correcto. Por eso yo siempre recuerdo a Reinante Yamili. Él gana el campeonato internacional, que no es el campeonato mundial, por eso no lo vamos a anotar. Hizo una buena carrera, lo defendió 5 veces el campeonato, hasta que él recibe una oportunidad ya como una figura importante en la 122 para pelear en América. Una figura importante en Asia. En Asia. Acá era desconocido. Exacto, Sí. pero ya, Sí. este tipo, ¿quién es este Pacquiao que ha hecho tantas defensas del campeonato de la 22, que fue campeón de las 12? Oye, entonces viene a América a pelear con Lelo Honolo Leduaba, que era el gran favorito campeón de la 122 de la FIP. La FIP es uno de los 4 organismos de los que habíamos hablado. Nosotros transmitimos esa pelea. Exacto. Esa fue una de las primeras, si no, creo que fue la primera que yo transmití. Y yo recuerdo que Manny Pacquiao era el que iba a dar la sorpresa, el gran favorito. Y la dio desde el primer asalto. Así es, desde el primer asalto. Desde el primer supimos. asalto, oye, nosotros decíamos, ¿quién es este? O sea, y en 6 asaltos destruyó a Lelo Honolo Leduaba y gana el campeonato de la FIP de las 122 libras. Así que anotémosle. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el 23 de junio del 2001. Ok, Así fíjate. que anotemos ya el segundo. Ahí está. Yo le he mencionado otros, pero no son mundiales. Ni el de la OPF de la 112 fue mundial, ni el internacional de la 122 que le ganó a Yamili. Yo lo que estoy haciendo es un recuento cronológico. Bueno, este no fue lineal. Este no fue No lineal. fue lineal. O sea, que significa que Leduaba era campeón de la FIP, pero habían otros 3 campeones mundiales de otro organismo y alguno de ellos era el campeón lineal. Correcto. No vamos a hacer tanto énfasis en eso porque lo que nos interesa es Pacquiao, ¿correcto? Muy bien. Este título él le dio lustre, lo defendió 4 veces, incluyendo una pelea de unificación que él hizo con Agapito Sánchez. Que Él fue ya un desastre. Que fue un desastre. Se chocaron, cabezazo, la pelea quedó sin decisión. Ojo, que aquí viene una parte un poquitito complicada. Eso fue en el año 2001, recordemos que él le gana a Leduaba. En el año 2003, específicamente el 15 de noviembre del año 2003, Manny Pacquiao se enfrenta a Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera, que había sido campeón del Consejo, creo que con Morales. Ok, esa pelea fue, él peleó con Morales por el campeonato del CMB de Morales. Barrera ganó, pero no aceptó el campeonato. Exacto, y eso explica que no lo haya defendido nunca. No lo defendió porque nunca lo tuvo. Es más, en esa pelea él ganó, entre comillas, el título, pero nunca fue campeón porque él no lo aceptó. El título quedó vacante automáticamente. Entonces Barrera fue considerado como una especie de campeón del pueblo, porque le había ganado a Eric Morales, que era el mejor, y también, Daniel, él le había ganado el campeonato lineal a Nassim Hamed. Hay que explicar eso. Ajá. Nassim Hamed, el gran campeón de la 126, una gran cantidad de defensas, pero él abandona el título de la OMB. Correcto. Es más, Hamed es uno de los boxeadores que contribuye a darle credibilidad mundial a la OMB, como en su momento lo fue también De La Hoya y como lo fue Marco Antonio Barrera. Riddick Bowe, O sea, sí. recuerden que los organismos lo hacen, son sus campeones, no su nombre. Y ellos fueron los que sentaron las bases del reconocimiento que hoy tiene la OMB. Entonces, recordemos que el título quedó vacante. Es más, cuando Hamed deja el título, creo que ahí es donde Coco Kovac se corona campeón, que llena la vacante con Augie Sánchez. El mismo Coco Kovac que en la primera defensa pierde con Julio Pablo Chacón, del que estábamos hablando hace algunos programas. Pero volvamos a la pelea. Estaba invicto Nassim Hamed, recordemos, Nassim Hamed nunca había perdido. Esa pelea se hizo por el campeonato de la IBO. Así es. Fue el campeonato de la IBO. Pero en el caso de los campeonatos lineales, Hamed era el campeón lineal porque el campeón lineal era Wilfredo Vázquez y Hamed se lo quitó.
Entonces luego Barrera se lo quita a él. Exacto. Entonces cuando Barrera llega a pelear con Pacquiao, él no solo era el campeón sin corona del CMB, sino que era campeón lineal también. Y además reconocido por la revista The Ring, Exacto. que se puede considerar a veces como el título del pueblo o el campeón del pueblo, porque en el caso de Pacquiao en varias oportunidades se hizo esa denominación, el real campeonato mundial, el campeonato del pueblo, el campeonato de la gente, se decía. Muy bien. Entonces ahí gana Pacquiao, gana nocaut técnico en 11 en su primera pelea en 126. Primera Así es. pelea en 126. Recordemos que había sido un buen campeón internacional del CMB en las 22, que le había ganado al Elojonoro Ledoaba, que defendió ese título varias veces. Y la primera pelea que hace en 26 es con el monstruo, Así es. Marco Antonio Barrera, Así es. Entonces, por el campeonato The Ring de la 126. Entonces, ese campeonato no fue de los 4 organismos, pero fue el segundo campeonato lineal que conquista Manny Pacquiao hay que consignarlo. en diferentes divisiones. Hay que consignarlo. Recordemos la explicación que dimos al principio. Entonces, ¿lo apunto aquí o no? Yo diría que sí. Sí, vamos a Yo diría apuntar que aquí. sí, porque es el campeonato lineal es un campeonato que incluso tiene hasta más jerarquía que los mismos Sí. campeonatos de las 4 organizaciones. Exacto, así que así es. sería contradictorio no considerarlo. Ok. Muy bien. Recordemos ahora que en mayo del 2004 se realiza la primera pelea contra Juan Manuel Márquez por los títulos de la AMB y de la FIP, en aquella pelea en la que Pacquiao derriba a Márquez 3 veces. ¿Eso en qué año fue? En el año 2004, Ok. pero la pelea queda empate. Ok, correcto. Nada Exacto. más la estoy consignando Exacto. para efectos de que vayamos llevando la cronología de la historia de Pacquiao. Era la segunda pelea de Pacquiao en 26. Miren ustedes, ¿Con la quién primera peleó? con Barrera Y la segunda. y la segunda con Morales. Miren ustedes, vamos cogiéndole el gusto. Márquez fue. Perdón, con Márquez. Sí. Vamos a cogerle el gusto a esta historia y al final vamos a hacer la tabulación y vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Muy bien. Después de esa pelea, en septiembre del 2005, Manny Pacquiao gana un campeonato internacional, pero de las 130. Miren ya por dónde va este muchacho que ganó el primer título de las 12. Ya vamos por las 130. Si es campeonato internacional, no lo vamos a meter en la línea de los campeonatos mundiales. Correcto. Pero les voy a explicar por qué menciono este título. Él noquea técnicamente en 6 asaltos al mexicano Héctor Velázquez en su segunda pelea en las 130. La primera había sido con Eric Morales, la primera, cuando Eric Morales le gana a Manny Pacquiao. Este título internacional, no mundial, de la 130, Pacquiao lo defendió 5 veces, pero miren con quién. Con Morales, con Chololo Larios, con el Coloradito Solís y con Marco Antonio Barreras II. O sea, con lo espeso de la 130. Puro mexicano. Puro mexicano. Ahí es donde Pacquiao se convierte en el verdugo de los mexicanos. El primer mexicano al que él derrotó, recordemos, fue Manuel Lucero. Y después miren con quién le tocó pelear. Bien, lo consigno nada más para hacer más amena la historia, pero no es un campeonato mundial de la Correcto. 130 porque fue el campeonato internacional. Ni es lineal. Ni es lineal tampoco. Pero el 15 de marzo del año 2008, él se enfrenta nuevamente a Juan Manuel Márquez por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo de la 130. Y ahí, esa es la Juan Manuel Márquez 2. Recordemos que la primera fue empate. Y ahí gana Pacquiao. Decisión dividida, estrecha, controversial, todo lo que usted quiera. Eso no es lo que estamos analizando hoy. Pero gana el campeonato mundial de la 130 al CMB, tienes que ponerlo en ese listado. Y también fue campeonato lineal. Y fue campeonato Fue lineal. campeonato lineal porque Floyd Mayweather era el campeón lineal. Hasta el 2001 lo fue. Él subió, Mayweather fue subiendo y hasta el 2008 no se llenó esa vacante de campeón lineal porque no había un claro número 1. Pero en esta pelea, Que fue en el 2008. que fue en el 2008, que no había duda que el 1 y el 2 eran Pacquiao y Márquez, ahí el ganador se instituyó como campeón lineal. Perfecto. Entonces Pacquiao gana el campeonato de la 130, otra categoría más. No lo defiende, no lo defiende. Los grandes logros de Pacquiao en la 130 fueron defendiendo el campeonato internacional del que ya les hablé. Después de ser el campeón en propiedad del Consejo y campeón lineal, no lo defiende. ¿Saben qué hace? Sube a la 135. Pero ¿saben qué? No hizo ninguna pelea en la 135 de preparación Fue o directo. directo con David Díaz, que era el campeón ligero
del Consejo Mundial de Boxeo y lo noquea en 9 asaltos. Así es. Apúntele otro título mundial a Pacquiao. Otro título mundial. No es lineal, es del CMB. No era lineal. Sí. Ok, ¿quién sería lineal? No lo recuerdo. No en lo esa recordamos. época. Era su primera pelea en los pesos ligeros, pero no lo defendió. No defendió nunca el título. ¿Por qué? Porque sube a las 47 en aquella famosa pelea con Oscar de la Hoya, Que no era titular. que no era titular. Ahí pelea con De la Hoya, da una gran sorpresa porque el favorito era De la Hoya, pero baja a las 140 libras. Y en las 140 libras se va a producir otro hecho que voy a necesitar tu colaboración. El 2 de mayo del año 2009, Manny Pacquiao noquea espectacularmente a Ricky Hatton y gana el campeonato de la revista The Ring de las 140 Y libras. de la IVO. Y de la IVO, que pero, no es de los 4 organismos principales. Pero Daniel, además, Ricky Hatton era el campeón lineal de las 140 porque él le había ganado el campeonato lineal a Costia Sioux. Y él cuando pierde, usted dirá, pero es que él perdió con Mayweather. Correcto. Pero es que él subió a welter a pelear con Mayweather. Exacto. Perdió y regresó. Con Pacquiao sí fue en 40. Sí fue en 40 y seguía siendo el campeón lineal. Y Pacquiao le ganó ese campeonato lineal. Muy bien. Miren ustedes, así que apunta a otro campeonato lineal. Eso fue en las 40. El 14 de noviembre del año 2009, Manny Pacquiao enfrenta a Miguel Cotto, que era el campeón welter de la OMB. Ok, exacto. Y ahí también se disputó por primera vez el campeonato diamante del Consejo. Nada más lo digo como una referencia. No vamos a considerar el campeonato diamante Como un campeonato mundial, cuando todos sabemos que el campeonato diamante surgió como una especie de darle más condimento o más realce a una determinada pelea de superestrella. Pero Cotto era el campeón de la OMB en las 147 libras y todos recordamos que Pacquiao lo noqueó técnicamente en una gran pelea en 12 asaltos y gana el título OMB 147. Hay que poner otro más Ahí y está. en otra categoría más, Así es. en la de los welter. Así es. Porque recordemos que con De La Hoya peleó en los welter, pero no era por ningún título. Ese es el mismo título que él defiende con el innoqueable Joshua Clottey. Y que por ser innoqueable sabemos que Pacquiao tuvo que habérselo ganado por decisión, porque Clottey era innoqueable. El 13 de noviembre del 2010, o sea, al año siguiente, disputa el vacante campeonato mundial del CMB de las 154 libras, así como lo están oyendo, contra Antonio Margarito. Y recordemos que le gana Pacquiao a Margarito en 12 asaltos. Ponga Así otro es, más ahí. Ahí está. CMB 154. Por supuesto que no era lineal. No era lineal. Muy bien. Él no defiende ese título por razones obvias, porque Pacquiao nunca, solo fue 54 esa Era vez. solo para ganar el título y creo que fue un cash weight también. En un catchweight. Pero él seguía siendo el campeón welter de la OMB. Correcto. El título que le había ganado a Cotto. Ese título es el que él defiende en aquella buena pelea con Shane Mosley. Era por ese campeonato. Y es el que defiende cuando pelea con Márquez por tercera vez. Miren ustedes, para que sigan llevando la línea. Ese título él lo pierde en una pelea altamente controversial. Con Timothy Bradley. Con Timothy Correcto. Bradley, así es. Y también después de perder con Bradley, creo que inmediatamente después, si la memoria no me falla, es cuando pierden la cuarta pelea con Márquez, que Márquez lo noquea. Correcto. Que fue en... El 8 de diciembre de 2012. Exacto. No recuerdo, yo estaba en Jamaica. Ese día se coronaba campeón mundial Nicholas Walter. Muy bien. Pierde Pacquiao, entra como en un slump, porque la pelea con Bradley, controversial y todo lo que usted quiere, pero la perdió oficialmente. Hubo una gran controversia pública, la gente le escribía a Bradley, hey, tú no le ganaste a Pacquiao. Y recuerdo un tuit de Bradley que decía, hey, yo no soy juez, yo nada más soy boxeador. Y después, como veremos, no solamente pelearon una revancha, pelearon una tercera pelea. Pero cuando Pacquiao regresa después de esa mala racha de perder con Bradley y de ser noqueado con Márquez, que muchos pensaron, 2013, Juan, que Finales de 2012. exacto, ya se acabó Ya, Pacquiao. ya. No. Pacquiao vuelve en el 2013 y gana un campeonato internacional de la OMB de las 147 al ganarle a Brandon Ríos. Pero no lo anotes porque es campeonato internacional. Y no es lineal tampoco. No es mundial ni es lineal.
El 12 de abril del año 2014 se produce la revancha con Timothy Bradley por el campeonato mundial OMB 147 que Pacquiao le había ganado a Cotto y que había perdido en un resultado controversial con Bradley, y en esta oportunidad Pacquiao le gana a Bradley y recupera el título, otro título más, en una categoría de la que ya había sido reinado, pero es importante que lo anote para llevar el cómputo después. Ese es el mismo título que él defiende con Chris Algieri en esa famosa pelea donde él derribó, no me acuerdo, seis veces, pero no lo pudo noquear, y ganó por decisión. Y ese es el título que él expone cuando se enfrenta a Floyd Mayweather. Así es. ¿No? Que recordemos que Floyd creo que tenía 2 y él tenía ese. Pelearon y todos sabemos que Floyd Mayweather le ganó por decisión a Manny Pacquiao. Entonces, seguimos en la carrera y les hablé de una tercera pelea con Bradley. En efecto, la tercera pelea con Bradley se hizo el 9 de abril del 2016, pero fue por el campeonato internacional de la OMB. Por tanto, para efectos, sabemos que ganó Pacquiao, pero para efectos de nosotros... Bueno, pero para efectos históricos fue, creo, para mí la pelea más importante de Pacquiao, porque ahí Timothy Bradley y Manny Pacquiao disputaron el campeonato lineal. El 6 de abril, el 9 de abril del 2016. Correcto. Porque Mayweather era el campeón lineal y se había retirado. Entonces, esa pelea de Bradley y Pacquiao, que fue por campeonato internacional, fue por campeonato lineal. Y Pacquiao se convierte en el único en tener campeonatos lineales en 5 divisiones Entonces, diferentes. sí, aunque sea internacional, sí tenemos que mencionarlo porque fue lineal también. Así es. Miren ustedes, yo sé que la están gozando ahí. Quizás nadie ha explicado esto como lo estamos haciendo nosotros. Sigamos. Ya le ganó a Bradley, no es el campeón lineal. El 5 de noviembre del año 2016, ese mismo año, porque la pelea con Bradley fue en abril, pelea con Jesse Vargas por el campeonato de las 147 libras con Jesse Vargas. ¿De qué organismo? De la OMB. De la OMB. El título que le había ganado a Bradley era OMB internacional, correcto, acuérdate. sí. Lo estamos anotando porque a la vez fue lineal, ya tú lo explicaste. Pero el campeón de la OMB era Jesse Vargas. Y como sabemos, Pacquiao se ganó a Jesse Vargas por decisión unánime en el año 2016. Al año siguiente, él pierde ese título cuando va a Australia en una pelea muy cerrada Con Jeff Horn. con Jeff Horn. Así que ahí él pierde ese título con Jeff Horn. Pero regresa nuevamente. Ahora enfrentar a Lucas Matthysse en julio del año 2018, siendo Matthysse el campeón welter de la AMB. Así que por favor, Juan Carlos, anótame ahí que cuando Pacquiao noquea técnicamente en 7 asaltos a Lucas Matthysse, gana el campeonato de la AMB, que no, recordemos que había sido campeón de las 47, pero no de la AMB, así que hay que anotar ese título. Ese es el título que él defiende con Adrian Broner, en aquella pelea con Adrian Broner, que ganó por decisión unánime. Luego, aquí ocurre algo interesante. El 20 de julio del año 2019, la penúltima pelea de Pacquiao, él se enfrenta a Keith Thurman, siendo Pacquiao campeón de la AMB, pero Thurman era el supercampeón de la AMB. Así que él, al derrotar a Thurman, Gana otro título. Gana otro título, el supercampeón. Mira, lo que pasa es que, bueno, es parte de lo que hemos dicho, esta proliferación de títulos de la AMB, pues porque usted dirá, pero ¿por qué tú le vas a contar otro título más si él, de una asociación de la cual él era a la vez campeón? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pues? Es que el que no debió haber existido fue el que él le ganó a Matthysse. ¿Me explico? Exacto. Pero bueno, pero existía, pues. Exacto, porque el que le gana a Matthysse fue como una especie de campeonato subalterno. Correcto. Porque el campeón, el supercampeón de la AMB era Thurman. Así es. Por eso es que la OMB dice que no reconoce peleas unificatorias de la AMB si no es con el supercampeón. Y creo que la FIP también lo ha dicho. Ok. Y que me parece que el CMB también. Muy bien, esa fue la última vez que Pacquiao ganó un combate. Sabemos que en el combate de agosto 21 en Las Vegas ante Yordenis Ugas, el supercampeón de la AMB, el mismo título que tenía Keith Thurman, él pierde por decisión unánime. Ese es el recuento histórico. Ahora, por favor, contabilízalo. Ok, si sumamos las dos categorías donde él fue campeón de una organización y campeón lineal también, vamos a sumarle los lineales. Sí. Entonces fue 15 veces. Antes que lo diga, tenemos que sumarle los lineales. Sí. O sea, no incluir los campeonatos lineales.
en un compendio de cuántos títulos ganó Pacquiao sería una absurda situación, porque ya hemos dicho que el campeonato lineal está incluso por encima de los propios campeonatos de los organismos. Entonces sería 15 veces campeón mundial en 8 categorías, Manny Pacquiao. Bárbaro. Si le sumamos los lineales. Bárbaro. Así es. Eso, Daniel, mira, los 5 campeonatos lineales en diferentes categorías es un récord. Nadie lo ha hecho, ni Lennart, ni De La Hoya, ni Mayweather. Duro que alguien lo haga. Para mí eso es lo que catapulta a Pacquiao a estar seguro en un top 10 de la historia del boxeo. Nadie en la historia ha sido campeón mundial lineal en 5 categorías. Hemos hecho un trabajo técnico, detallado. Disculpen si en algún momento suena un poquito confuso. Yo sé que tan claro no es, por más claro que querramos explicarlo, pero yo creo que para muchos de los que nos están viendo en este momento, Juan, es la primera vez que alguien ha explicado esto así. Así es. Así que creo que hoy nos hemos puesto la toga de académicos. Hemos compartido con nuestros cibernautas una información que espero la valoren. No se extrañe si después de ver este programa alguien diga que estamos equivocados, que es absurdo que reconozcamos tal título. Es parte de la discusión, pero nosotros hemos sustentado por qué lo consideramos de esta manera. Y yo espero, Daniel, que Manny Pacquiao no exija la revancha con Yordenis Ugas, que la carrera que él ha tenido hasta aquí ha sido inmejorable. Sí. Y yo pienso que si él le fue mal en la primera pelea con Ugas, en una revancha ya varios meses más viejo que ahora, o sea, ¿para qué? No hay necesidad, no hay necesidad. Porque ya en diciembre cumple 43 años. Exacto. Entonces, bien, Juan, satisfecho. Excelente. Entonces, en nombre de Juan Carlos Tapia Rosa, del fantasma detrás de cámaras y en el mío propio, gracias por habernos acompañado a hacer lo que nos gusta, hablar de boxeo.